¿cómo se puede definir a una persona obesa? La obesidad es una enfermedad multifactorial. Es considerada una enfermedad crónica, así como lo es el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal. La obesidad es tratada como una enfermedad. No simplemente es porque la persona come mucho porque le gusta comer. Obviamente que las grasas, los azúcares son alimentos que te dan mucha palatividad y mucho sabor a las comidas y generan adicción, pues, ¿no? Porque el azúcar, el dulce, las grasas estimulan el centro mesolímbico, el centro del placer, porque en todo esto, en el tema de la comida está relacionado el placer, ¿no? Es placentero comer, qué sé yo, para personas un bombón o para otras personas comerse un sushi, no sé, ¿no? Y eso genera un placer porque estamos regulados por varios neurotransmisores cerebrales, como la dopamina, que es el neurotransmisor implicado en el placer. ¿Tú crees que sí se puede ser adicto a la comida? Sí se puede ser adicto a la comida cuando tienes afinidad por un determinado tipo de alimento que pueden en algún momento afectivo, depresivo, en algún momento que estás ansioso, comer algo que te genere una satisfacción temporal, aunque después te viene la culpabilidad por haberlo hecho, ¿no? Personas que le encanta el bombón, se comen una caja de bombones y después dicen, no puede ser, me comí una caja de bombones, voy a subir mucho de peso, ya estoy gordo. Sin embargo, eso generó un alivio temporal de su malestar afectivo, pero luego genera un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una ingesta emocional de comida, o sea, como porque estoy triste, porque tuve un mal día, a me pego un atragón? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El tema de la comida en general y de los trastornos alimentarios es un tema de adicción. Se tratan como adicciones. Justamente en Aluba hacían grupos de autoayuda donde se apoyaban como los adictos, como los narcóticos, como los alcohólicos anónimos. Ahora, otra cosa es que de pronto tengas ansiedad, tienes que dar un examen, tienes que hacer una prueba, de pronto tienes que viajar, te pones ansioso y comienzas a comer un poco más. Eso no es un trastorno por atracón, porque lo haces de vez en cuando. ¿Tú crees Y que una adicción a la comida es comparable con una adicción al cigarrillo, al juego? sí, son adicciones y se tratan como adicciones. Por eso te digo, hay grupos de autoayuda, hacen talleres grupales y de convivencia, como se hacen en las reuniones con narcóticos, por ejemplo, que cuentan sus vivencias, ¿no? Y son muy duras las vivencias, porque en el trasfondo de estas personas que tienen una compulsión por comer o que se purgan o vomitan, hay un componente afectivo, psicológico importante, ¿no? Yo escuchaba a chicas que decían que habían sido violadas por su padre, por su abuelo, que habían sido abusadas, que habían sido maltratadas. Entonces existe un componente importante psicológico, porque realmente los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que están encasillados en el manual de trastornos de las enfermedades mentales. ¿Tú crees que cualquier persona con obesidad pueda decirse que tiene un trastorno de la alimentación o no necesariamente están conectados? No, no podemos decir que un obeso tiene un trastorno de la alimentación. Sí podemos decir que los trastornos por atracón pueden hacerte obeso. El trastorno por atracón es un trastorno de la conducta alimentaria. Antes se llamaban comedores compulsivos. Son aquellas personas que tienen que comer grandes cantidades de comida en un poco periodo de tiempo, en 2 horas. Y comen sin hambre, comen sin necesidad de comer, simplemente porque necesitan hacerlo, porque habrán alteraciones en sus relaciones interpersonales. Entonces, viene un periodo de afectividad negativa, de pronto está depresivo o de pronto está aburrido simplemente, y eso hace que su idea de la comida sea lo que pueda llenar en ese momento su expectativa. Entonces, ¿qué hacen? Compran grandes cantidades de comida, puede ser 2, 3 pizzas, se las comen en un periodo corto de tiempo y se llenan tanto hasta tener una sensación de malestar estomacal. Lo hacen solos porque les da vergüenza, pues obviamente que una persona se come una torta entera no es como un tema tan fácil. Imagínate que uno de estos pacientes que yo vi era un muchacho que era bastante alto, pero tenía bastante sobrepeso por el tema de que era comedor compulsivo. Él decía que se metía en su cuarto, escondía, como tú dices, la comida y compraba cajas de pizza, se comía 10 hamburguesas. Impresionante. Y como era un chico que no trabajaba, robaba para poder comprarse la comida. Una persona que logra superar el trastorno por atracón se va a curar, es decir, va a llegar a un punto en que ya no lo va a tener,
o es algo con lo que siempre vas a tener que luchar? Bueno, las adicciones no se curan, las adicciones se pueden controlar. Cuando una persona es adicta a la comida y ya recibe, cada vez busca más placer, asumo que comidas que le sean más palatables, que le produzcan más y más placer, Sí. puede llegar a un punto en el que deje de sentir placer por cosas más normales, por así decirlo. Por ejemplo, el sexo, porque la comida me produce ese placer. Así es, pierden las personas que están ya totalmente enganchadas con este tema, su mundo gira alrededor de la comida, alrededor del atracón, alrededor de la purga, alrededor de la restricción alimentaria. Es un tema psicológico, ¿no? Una obsesión, se hace un proceso obsesivo en tu mente y sí, vas a bajar tu nivel de rendimiento educativo, tu interés por otras personas, el interés sexual, sí, todo eso se altera. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta si tengo trastorno por atracón? Porque tienes una necesidad compulsiva de comer grandes cantidades de comida en un periodo de aproximadamente 2 horas. Te voy a decir un par de frases que he escuchado en redes sociales y tú me dices qué opinas desde un punto de vista ya más técnico. Ser gordo es una elección. Bueno, yo creo que ser gordo no es una elección. Yo creo que ser gordo siempre va a tener un estigma. Actualmente se habla de gordofobia. Mucha gente que siempre estigmatiza a los gordos, siempre genera un rechazo a las personas con sobrepeso o obesidad, son mal vistos en una sociedad, el bullying en los niños y toda esta situación que realmente es un impacto psicológico en las personas que sufren de esto, que tienen una baja autoestima. Entonces yo no creo que ser gordo sea una elección, más bien es un problema de salud importante que debe ser tratado adecuadamente, con la ayuda de psicólogos, de fármacos, de cirugías cuando ya se llega a una obesidad bastante grave. Ser gordo no define la salud de las personas. No, eso es, bueno, ambiguo en cierta forma, porque hay gorditos sanos y flaquitos enfermos también. O sea, hay personas gorditas que, bueno, todavía se mantienen en un estado de salud normal, pero a la larga la obesidad va a ser un trastorno importante, va a generar alteraciones importantes de salud. Sabemos que la insulinoresistencia puede generarte una diabetes mellitus, sabemos que el consumo de muchas grasas saturadas te va a generar una aterosclerosis, un taponamiento vascular, te va a generar una hipertensión, te va a generar formación de trombos. Entonces, a la larga, ese perfil metabólico del obeso, de la persona con un gran peso, va a hacer un daño a la salud.